Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Las luces fluorescentes de Madrigal Biotech zumbaban sobre su cabeza mientras Javier Madrigal miraba fijamente los resultados de la prueba en su monitor, apretando la mandíbula con cada segundo que pasaba. 12 años de trabajo. 12 años de jornadas de 18 horas, tarjetas de crédito al límite y noches sin dormir. Y ahora, a los 42 años, viendo los datos de degradación del compuesto desplazarse por su pantalla, Javier sabía la verdad. BioStim 7, el tratamiento revolucionario que había atraído 800 millones de pesos en financiación de inversores y elevado la valoración de su empresa a 300 millones de pesos, estaba fundamentalmente viciado. Los niveles de toxicidad celular se disparaban tras una exposición prolongada. No inmediatamente, no en los ensayos a corto plazo que tenían a todos celebrando, sino después de 6 meses de uso continuo. El tratamiento que se suponía debía regenerar las vías neuronales dañadas estaba, en cambio, causando hemorragias microscópicas en el tejido cerebral. La COFEPRIS nunca lo aprobaría. Peor aún, si los ensayos humanos actuales continuaban, la gente podría morir. Javier había construido Madrigal Biotech desde la nada. Recién salido de su programa de doctorado en el TEC de Monterrey, había trabajado como investigador durante 3 años en una gran compañía farmacéutica, viendo cómo los burócratas mataban la innovación con trámites administrativos. Así que tomó sus ahorros, una segunda hipoteca sobre una casa que aún no poseía, y se asoció con Miguel Díaz, un MBA de palabra fácil que prometió encargarse del lado comercial mientras Javier se concentraba en la ciencia. Eso fue hace 11 años. Ahora la empresa empleaba a 23 personas, tenía 3 productos en diversas etapas de desarrollo, y se suponía que BioStim 7 sería su gran apuesta, el tratamiento que lo cambiaría todo. Javier guardó los datos en una unidad encriptada y la encerró en el cajón de su escritorio. Fuera de la ventana de su oficina, el atardecer de la Ciudad de México pintaba el cielo en tonos naranjas y púrpuras sobre los edificios de Santa Fe. Debería irse a casa. Constanza estaría esperando para su reserva de cena de aniversario en Lumé, el restaurante francés donde él le había propuesto matrimonio hace 8 años. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su esposa: llego tarde. ¿Nos vemos allí a las 8? Javier respondió con un pulgar hacia arriba e intentó ignorar la sensación de vacío en su pecho. Constanza había estado llegando tarde mucho últimamente 3 veces solo esta semana y cuando le preguntó al respecto ayer, ella le había contestado bruscamente sobre un proyecto en la firma de marketing donde trabajaba como directora creativa, pero su firma había perdido a su mayor cliente hace 2 meses y ella le había dicho que estaban en un periodo lento. Apartó el pensamiento y se centró en la crisis inmediata. BioStim 7 iba a fracasar. La pregunta era qué hacer al respecto. Podía detener los ensayos inmediatamente, pero eso desplomaría la valoración de la empresa de la noche a la mañana. Los inversionistas huirían. La Junta exigiría respuestas. Miguel perdería la cabeza. Miguel Díaz, el socio comercial de Javier, el hombre que le había ayudado a constituir la empresa, que había traído a los inversionistas ángeles iniciales, que negociaba con firmas de capital de riesgo cuando Javier estaba demasiado ocupado en el laboratorio para entender las hojas de términos y las preferencias de liquidación. Miguel poseía el 30% de la empresa. Javier poseía el 55%, y el 15% restante estaba dividido entre los primeros inversionistas. Javier apagó su computadora y tomó su chaqueta. Mientras caminaba por el laboratorio, asintió a Julia Camacho, una de sus investigadoras principales que todavía estaba encorvada sobre un microscopio. Vete a casa, Julia, dijo Javier. Son más de las 7. Ella levantó la vista, apartándose el cabello oscuro detrás de la oreja. Lo dice el hombre que estaba aquí cuando llegué a las 6 de esta mañana. Julia llevaba 4 años en la empresa, brillante y dedicada, con un doctorado de la UNAM. Estoy cerca de algo en la síntesis de proteínas de BioStim 3. Dame 1 hora más. Javier logró sonreír. 1 hora, luego desactivaré remotamente tu tarjeta de acceso. Ella se rió y él continuó hacia su coche. El trayecto a Lumé tomó 20 minutos a través del tráfico nocturno de Polanco. Llegó a las 7:55, aparcó y revisó su teléfono. Ningún mensaje nuevo de Constanza. Dentro del restaurante, el maitre lo saludó calurosamente. Señor Madrigal, ¿su aniversario? Sí. Su mesa está lista.
Javier lo siguió a una mesa en la esquina con vista a la avenida Presidente Masaryk. Pidió una botella de Burdeos y esperó. Las 8 llegaron y pasaron. A las 8:15, su teléfono finalmente vibró. Lo siento mucho, surgió algo en el trabajo. ¿Podemos reprogramar para mañana por la noche? Javier miró fijamente el mensaje, sintiendo cómo se apretaba el familiar nudo en su estómago. Escribió de vuelta, ¿seguro? ¿Todo bien? Bien, solo una locura de trabajo. Te amo. Él no respondió. En su lugar, llamó al mesero, canceló el vino y pidió tequila añejo. Mientras se sentaba solo en la mesa puesta para dos, Javier tomó una decisión. Había estado ignorando las señales durante meses, quizás más tiempo, la distancia entre ellos, la forma en que Constanza ya nunca preguntaba sobre su trabajo, las misteriosas reuniones tardías y cenas con clientes que llenaban su calendario. Mañana contrataría a alguien para averiguar la verdad. 3 días después, Javier estaba sentado en una oficina sin ventanas en un edificio del centro frente a Carlos Osorio, un investigador privado recomendado por Genaro Herrera, el abogado de Javier. Carlos era un ex policía federal convertido en investigador privado, de 45 años, con cabello canoso y el tipo de mirada firme que sugería que lo había visto todo y no le sorprendía nada. Seré franco con usted, señor Madrigal, dijo Carlos, deslizando una carpeta manila sobre el escritorio. Llevo 12 años haciendo esto. Cuando alguien me pide que siga a su cónyuge, el 90% de las veces encuentro exactamente lo que temen que encuentre. Javier abrió la carpeta. Dentro había fotografías, con fecha y hora. Constanza entrando en un hotel en Polanco. Constanza almorzando en un café al aire libre con un hombre que Javier reconoció de inmediato. Miguel Díaz. Su socio comercial. Su amigo. Más fotos. Miguel y Constanza caminando por el parque de Chapultepec, tomados de la mano, besándose en el estacionamiento detrás del edificio de Madrigal Biotech. Entrando al condominio de Miguel en la colonia Roma Norte. Las manos de Javier no temblaron. Se sentía extrañamente tranquilo, como si estuviera revisando datos de un experimento fallido. Hipótesis probada, resultados confirmados. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Basándome en los patrones que establecí en los últimos 3 días y cruzando referencias con parte de la actividad de la tarjeta de crédito de su esposa a la que me autorizó acceder, Carlos sacó otra hoja, al menos 7 meses. Posiblemente más. 7 meses. Javier hizo los cálculos. Eso fue justo alrededor de cuando Miguel se había interesado repentinamente en la valoración de la empresa, presionando por una evaluación formal de una firma externa. Cuando había empezado a hablar sobre planificación de sucesión y asegurarse de que la estructura corporativa estuviera optimizada. Hay más, dijo Carlos, ensombreciendo su expresión. Hice un trabajo de antecedentes sobre Díaz. Se ha estado reuniendo con una abogada de divorcios, Delia Bárcena. Agresiva, cara, se especializa en divorcios de altos activos. También encontré evidencia de que ha estado en contacto con una firma de valoración de empresas llamada Suárez y Asociados. Javier levantó la vista bruscamente. ¿Por qué necesitaría una valoración empresarial? Acabamos de hacer una hace 6 meses. Eso es lo que me pregunté yo. Así que hice algunas llamadas. Una amiga mía trabaja en Suárez. No me dio detalles específicos, pero mencionó que han sido retenidos para un escenario de adquisición hostil que involucra a una empresa de biotecnología. Carlos se reclinó en su silla. Señor Madrigal, creo que su socio y su esposa están planeando quedarse con su empresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Javier dejó las fotografías cuidadosamente, alineándolas en una fila ordenada sobre el escritorio. En México, dijo Javier lentamente, bajo el régimen de sociedad conyugal, todos los activos adquiridos durante el matrimonio son propiedad común. Así es. Madrigal Biotech se fundó 3 años después de nuestro matrimonio. A menos que tenga un acuerdo prenupcial o separación de bienes. No lo tenemos. Carlos asintió. Entonces su esposa tiene un fuerte reclamo sobre el 50% de su capital en la empresa. Eso es el 27,5% de la empresa total. Combinado con el 30% de Díaz, tendrían el control. Javier se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Todo lo que había construido,
cada sacrificio que había hecho, los años de pobreza, los préstamos estudiantiles, las noches que había dormido en el laboratorio porque no podía pagar la gasolina para conducir a casa. Todo ello a punto de ser robado por las dos personas en las que más confiaba. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Carlos en voz baja. Javier se volvió, por primera vez desde que entró en la oficina, sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un hombre que acababa de resolver una ecuación compleja. Quiero que documente todo. Cada reunión, cada conversación que pueda grabar legalmente, cada transacción financiera. Quiero saber cada movimiento que hagan. Javier sacó su teléfono y abrió su calendario. Y necesito llamar a mi abogado. Vamos a necesitar un plan. Genaro Herrera llevaba 30 años ejerciendo la abogacía, y su oficina esquinera en el Paseo de la Reforma reflejaba ese éxito. Ventanales de piso a techo, muebles de caoba y paredes forradas con tomos legales y títulos enmarcados. Javier había conocido a Genaro hace 5 años cuando Madrigal Biotech necesitó reestructurar su gobierno corporativo, y se habían convertido en algo más que abogado y cliente. Genaro era una de las pocas personas que Javier consideraba un amigo genuino. Ahora, sentado frente al enorme escritorio de Genaro con Carlos Osorio a su lado, Javier expuso la situación. Genaro escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y expresión grave. Dios mío, Javier, dijo Genaro cuando terminó. Lo siento. De verdad lo siento. Constanza parecía. Se apagó, buscando palabras. Como una esposa devota, suministró Javier con amargura. Sí. A mí también me engañó. Genaro sacó un bloc legal y comenzó a tomar notas. Bien, hablemos de estrategia. En la Ciudad de México existe el divorcio incausado, lo que significa que la infidelidad no importa en términos de división de activos. Lo que importa es el régimen patrimonial. Madrigal Biotech se fundó durante su matrimonio bajo sociedad conyugal, así que Constanza tiene derecho a la mitad de su 55% de capital. 27,5%, dijo Javier. Lo cual, combinado con el 30% de Miguel, les da el control mayoritario. Exactamente. Pueden votar para destituirte como director general, vender la empresa, liquidar activos, básicamente lo que quieran. Genaro golpeó su bolígrafo contra el bloc. Ahora bien, podemos luchar contra esto. Podemos argumentar que aportaste conocimientos y formación especializados al matrimonio que formaron la base del negocio. Podríamos intentar probar que tus contribuciones fueron desproporcionadas. Pero honestamente, Javier, estas peleas son costosas. Toman años, y el resultado es incierto. Carlos habló. ¿Qué tal si exponemos la aventura? Probar que han estado planeando esto juntos. Podría ayudar en el tribunal de la opinión pública, pero legalmente. Genaro negó con la cabeza. A los tribunales familiares no les importa. He visto casos donde un cónyuge fue atrapado en la cama con otra persona y aún así obtuvo su 50% de los activos. Javier había estado en silencio, procesando. Ahora se inclinó hacia adelante. Genaro, ¿cuál es la valoración actual de Madrigal Biotech? La evaluación formal de hace 6 meses la situó en 300 millones de pesos. ¿Y esa valoración se basó principalmente en qué? Genaro consultó un archivo. El éxito proyectado de BioSteam 7, su cartera de otros tratamientos en desarrollo, su cartera de propiedad intelectual y sus contratos con 3 redes hospitalarias importantes. Javier asintió lentamente. ¿Qué pasaría si te dijera que BioSteam 7 no va a obtener la aprobación de la COFEPRIS? La habitación se quedó en silencio. Los ojos de Genaro se abrieron de par en par. ¿Qué? Lo descubrí hace 4 días. El compuesto causa toxicidad celular después de una exposición prolongada. No hay forma de arreglarlo sin empezar de cero, lo que tomaría otros 5 años como mínimo. Cuando la COFEPRIS revise nuestros datos de la fase 3, verán los mismos problemas que yo. BioSteam 7 está muerto. Carlos silbó bajo. Y eso afectaría el valor de la empresa. Lo hundiría, dijo Javier rotundamente. BioSteam 7 representa alrededor del 60% de nuestro valor proyectado. Sin él, Madrigal Biotech vale quizás 80 millones de pesos. 100 como mucho.
Genaro se recostó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Entonces, si Constanza obtiene la mitad de tu capital en una empresa de 80 millones en lugar de una de 300 millones, obtiene mucho menos de lo que espera. La expresión de Javier era sombría. Pero eso no es suficiente. Miguel y Constanza no solo intentan tomar mi dinero. Intentan tomar todo lo que construí. Mi reputación, el trabajo de mi vida. Quieren expulsarme y reclamar el crédito por mis logros. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Genaro. Javier había estado pensando en esto durante 3 días. Desde que Carlos había confirmado sus peores temores, apenas había dormido, su mente corriendo a través de escenarios, estrategias, contingencias. Ahora, mirando a su abogado y al investigador privado, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Quiero darles la empresa, dijo Javier. Ambos hombres lo miraron fijamente. Lo siento, dijo Carlos. Acabas de decir. Quiero dar a Constanza la propiedad total de Madrigal Biotech. No solo la mitad de mi capital. Todo. La voz de Javier era tranquila, mesurada. Pero antes de hacerlo, voy a hacer algunos cambios. Cambios estratégicos. Genaro asentía lentamente, comenzando a entender. Vas a despojarla de los activos valiosos. No solo eso. Voy a cargar a la empresa con pasivos que no existen todavía, pero que se materializarán en el momento en que la Cofepris rechace BioSteam 7. Demandas de inversionistas alegando que fueron engañados. Multas por incumplimiento de contrato de las redes hospitalarias. Paquetes de indemnización para empleados. Eso es. Carlos sonrió con picardía. Eso es realmente brillante. Malvado, pero brillante. Esto es lo que necesito, dijo Javier, mirando a Genaro. Necesito una nueva entidad corporativa. Algo completamente separado de Madrigal Biotech. Voy a empezar a mover mi verdadera propiedad intelectual allí. Los tratamientos que realmente funcionan. BioSteam 3 y BioSteam 5 son sólidos. Simplemente no son tan llamativos como BioSteam 7. Contrataré a Julia Camacho y a algunos otros investigadores clave. Trabajaremos en silencio. Eso toma tiempo, advirtió Genaro. Y dinero. Tengo algunos inversionistas en los que confío. Esteban Salas, para empezar. Ha estado conmigo desde el principio y no es fácil de engañar. Lo pondré al tanto. Javier sacó su teléfono y les mostró una captura de pantalla. También tengo alrededor de 40 millones de pesos en ahorros personales que Constanza no conoce. Dinero que gané antes de casarnos, guardado en una cuenta de la herencia de mi abuela. No entra en la sociedad conyugal. Genaro tomó notas. Bien, puedo establecer la nueva entidad. ¿Cómo la llamaremos? Madrigal Terapéutica, dijo Javier. Y la mantendremos completamente bajo el radar. Sin comunicados de prensa, sin anuncios llamativos. Solo ciencia sólida y silenciosa. ¿Qué pasa con Miguel?, preguntó Carlos. Se dará cuenta si empiezas a mover activos. Miguel no ha estado en el laboratorio en 6 meses, dijo Javier. Apenas entiende la ciencia. Mientras los informes financieros se vean bien y BioSteam 7 siga en ensayos, no hará preguntas. Además, está demasiado ocupado acostándose con mi esposa para prestar atención a los detalles. La amargura en su voz era lo suficientemente afilada como para cortar. Genaro extendió la mano a través del escritorio y apretó el hombro de Javier. Vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Hay una cosa más, dijo Javier. Necesito que Carlos siga documentando todo. Cada reunión entre Miguel y Constanza, cada conversación con Delia Bárcena. Quiero un registro completo de su conspiración. ¿Con qué propósito?, preguntó Carlos. Si la aventura no importa en el tribunal de lo familiar. Importa en el tribunal de la opinión pública, interrumpió Javier. Miguel Díaz no es solo mi socio comercial. También está en la junta directiva de 3 importantes asociaciones de la industria biotecnológica. Ha dado conferencias sobre ética. Ha construido una reputación como un hombre de negocios ético. La sonrisa de Javier era fría. Cuando esto termine, quiero que todos en nuestra industria sepan exactamente qué tipo de hombre es.
Genaro y Carlos intercambiaron miradas. Javier dijo Genaro con cuidado. Necesito preguntar. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llevar esto? Javier pensó en los 12 años que había pasado construyendo Madrigal Biotech, las noches que había trabajado hasta el amanecer, las subvenciones que había escrito, los inversionistas a los que había cortejado. Pensó en llevar a Constanza al laboratorio cuando estaban saliendo, mostrándole su investigación con entusiasmo infantil, creyendo que a ella le importaban sus sueños. Pensó en confiar en Miguel, hacerlo socio, compartir la carga y la gloria. Tan lejos como sea necesario, dijo Javier. ¿Quieren destruirme? Bien. Pero cuando esto termine, van a desear simplemente haberse alejado. Durante los siguientes 2 meses, Javier se convirtió en un hombre con 2 vidas. En una, era el marido preocupado tratando de salvar su matrimonio, el director general dedicado trabajando para llevar BioSteam 7 al mercado. En la otra, era un jugador de ajedrez orquestando el juego más complejo de su vida. Contrató a Julia Camacho como la primera empleada oficial de Madrigal Terapéutica, ofreciéndole una participación accionaria significativa y un aumento salarial que le hizo llorar los ojos. Ella aceptó sin dudarlo, sin preguntar nunca por qué estaban trabajando noches y fines de semana en un laboratorio alquilado al otro lado de la ciudad en lugar de en la instalación principal de biotecnología. ¿Confías en mí con esto?, había preguntado ella cuando él le mostró los datos de BioSteam 7. Eres la única en quien confío, había respondido Javier honestamente. Julia tenía 3 hermanos menores a los que estaba pagando la universidad, una madre con facturas médicas y una ética de trabajo que igualaba a la suya. Más importante aún, nunca lo había vendido, nunca había tomado atajos, nunca había puesto su propio avance por delante de la buena ciencia. También trajo a Esteban Salas al redil. Esteban tenía 50 años, un capitalista de riesgo que había invertido en la ronda de financiación seria de Madrigal Biotech y seguía siendo un firme partidario. Durante una cena en un restaurante italiano en Polanco, Javier expuso todo. Esteban escuchó, su expresión ensombreciéndose. Miguel Díaz es una víbora, dijo finalmente. Nunca confié en él, Javier. Te lo dije hace 6 años. Lo hiciste, admitió Javier. Debería haber escuchado. ¿Qué necesitas de mí? 20 millones de pesos en capital semilla para Madrigal Terapéutica. Sociedad silenciosa. Ningún papeleo que lo conecte conmigo públicamente hasta que esté listo. Esteban no dudó. ¿Hecho? ¿Qué más? Cuando llegue el divorcio, necesito que apoyes públicamente que Constanza se haga cargo de Madrigal Biotech. Necesito que hagas parecer que los inversionistas confían en su liderazgo. Esteban arqueó las cejas. ¿Quieres que le ayude a robar tu empresa? Quiero que le ayudes a ahorcarse sola, corrigió Javier. Confía en mí. En casa, Javier interpretó el papel del marido preocupado a la perfección. Cuando Constanza le dijo que necesitaba espacio, se lo dio. Cuando dijo que estaba trabajando hasta tarde, fingió creerle. Incluso sugirió que probaran terapia de pareja, sabiendo que ella se negaría. Simplemente creo que nos hemos distanciado, dijo Constanza una noche durante la cena en su casa en Las Lomas. Apenas lo miraba, empujando la comida alrededor de su plato. Quizás nos casamos demasiado jóvenes. Teníamos 30 y 26 años, dijo Javier suavemente. Eso no es tan joven. ¿Sabes a lo que me refiero? Queríamos cosas diferentes. Tú querías estar enterrado en un laboratorio. Yo quería una vida. La acusación dolió porque había verdad en ella. Javier había sido consumido por su trabajo. Se había perdido aniversarios, olvidado cumpleaños, cancelado vacaciones debido a plazos de subvenciones. Pero lo había hecho todo para construir algo, para proveer para su futuro, para asegurarles financieramente. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. Sé que no he sido el marido que merecías. Constanza levantó la vista entonces, la sorpresa parpadeando en su rostro. Javier, pero quiero intentarlo. Si me dejas, podríamos hacer ese viaje a Italia que siempre quisiste. Podría dar un paso atrás en la empresa, contratar a un director de operaciones. No, dijo ella rápidamente. Demasiado rápido. No, es demasiado tarde para eso. Creo que deberíamos hablar con abogados. Ahí estaba.
Javier asintió lentamente, dejando que el dolor y la confusión se mostraran en su rostro. Si eso es lo que quieres. Es lo mejor, dijo Constanza, ya alejándose. Podemos mantenerlo amistoso. División justa de activos. Una ruptura limpia. Seguro, estuvo de acuerdo Javier. Lo que creas que es justo. Esa noche, después de que Constanza se fuera a la cama temprano alegando dolor de cabeza, Javier se sentó en su oficina en casa y revisó el último informe de Carlos Osorio. Miguel y Constanza se habían reunido con Delia Bárcena 2 veces en la última semana. También se habían reunido con Suárez y Asociados, la firma de valoración de empresas. Todo procedía exactamente como Javier había predicho. Abrió su computadora portátil y verificó el progreso de Madrigal Terapéutica. Julia había completado los ensayos preliminares en BioSteam 3, y los resultados eran prometedores, realmente prometedores. Con la financiación adecuada y otros 6 meses de desarrollo, podrían tener algo listo para la presentación ante la COFEPRIS, algo que realmente funcionaría, algo que los haría a todos muy ricos. Javier sonrió a la pantalla de su computadora. Constanza y Miguel pensaban que eran tan inteligentes, conspirando en secreto, convencidos de que Javier estaba demasiado envuelto en su trabajo para darse cuenta. No tenían idea de que él había estado 10 pasos por delante de ellos desde el principio. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Genaro Herrera: ella contrató a Delia Bárcena. Se espera la presentación oficial dentro de 2 semanas. ¿Estás listo? Javier escribió de vuelta: que vengan. 2 semanas después, un jueves por la mañana, Javier estaba en su oficina en Madrigal Biotech cuando Constanza llamó. Javier, tenemos que hablar, dijo ella, con la voz tensa por una emoción forzada. En persona. ¿Puedes venir a casa? Estoy en medio de... Por favor. Es importante. Llegó a casa para encontrar a Constanza sentada en la mesa del comedor, con papeles esparcidos ante ella. Había estado llorando, o al menos quería que él pensara que lo había hecho. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje corrido artísticamente. Ya no puedo hacer esto, dijo tan pronto como él entró. Nosotros. Este matrimonio. Lo he intentado, Javier, pero no puedo vivir así. Estás casado con tu trabajo, y yo soy solo una ocurrencia tardía. Javier se sentó frente a ella, sin decir nada. He solicitado el divorcio, continuó Constanza. Estos son los papeles. Estoy siendo justa, Javier. Solo pido lo que es legalmente mío. La casa, la mitad de las inversiones y la mitad de tu participación en Madrigal Biotech. La mitad de mi participación, repitió Javier lentamente. Es lo único justo. Te apoyé mientras construías esa empresa. Renuncié a mi propio avance profesional para estar allí para ti. Lo menos que puedes hacer es reconocer mi contribución. La pura audacia de aquello casi le hizo reír. Constanza había trabajado en la misma firma de marketing durante 8 años con el mismo título porque era mediocre en su trabajo y todos lo sabían. Su avance profesional había consistido en llegar tarde y salir temprano mientras facturaba a los clientes por horas que nunca trabajó. Pero mantuvo su rostro neutral. Ya veo. Y ya has contratado a una abogada. Delia Bárcena. Es muy buena. Constanza lo miró a los ojos, desafiante ahora. Sé que probablemente lucharás contra esto, pero Javier, estoy preparada para ello. Tengo documentación de todo. Nuestras finanzas, la estructura de la empresa, mis contribuciones a tu éxito. Un juez verá que merezco esto. Estoy seguro de que lo harán, dijo Javier en voz baja. Recogió los papeles del divorcio y los hojeó. Delia Bárcena había sido minuciosa. Tenía que reconocérselo. La demanda exigía no solo la mitad de su capital en Madrigal Biotech, sino también la casa, sus cuentas de inversión conjuntas e incluso el Audi que compraron el año pasado. Haré que mi abogado revise esto, dijo Javier, poniéndose de pie. Asumo que querrás que me mude. Constanza tuvo la decencia de parecer incómoda. Tal vez solo por ahora. Hasta que las cosas se resuelvan. Podrías quedarte en el departamento de la empresa. Madrigal Biotech mantenía un pequeño departamento cerca de la oficina en Santa Fe para visitantes de fuera de la ciudad y sesiones de trabajo nocturnas. Javier asintió.
Bien. Haré una maleta. Subió a su recámara y llenó metódicamente una bolsa de deporte con ropa y artículos de aseo. Constanza no lo siguió. Cuando volvió a bajar, ella estaba en su teléfono escribiendo rápidamente, probablemente enviando mensajes de texto a Miguel, diciéndole que el hecho estaba consumado. En la puerta, Javier se detuvo. Constanza. Ella levantó la vista. Sí. Solo quiero que sepas que te amé. Todavía lo hago, de alguna manera. Y lamento que haya llegado a esto. Por un momento, algo parecido a la culpa parpadeó en su rostro. Desapareció, reemplazado por una fría determinación. Yo también, Javier. Pero esto es lo mejor. Él asintió y salió de la casa que compró con su primer sueldo real de Madrigal Biotech, la casa donde la había llevado en brazos a través del umbral hace 8 años, creyendo que envejecerían juntos. La puerta se cerró detrás de él y Javier Madrigal se permitió un momento de dolor genuino por la muerte de su matrimonio. Luego sacó su teléfono y llamó a Genaro Herrera. Está hecho, dijo. Ella presentó la demanda. Ahora pasamos a la fase 2. Los siguientes 4 meses fueron una clase magistral de paciencia estratégica. Genaro Herrera enfrentó a Delia Bárcena precisamente con el tipo de batalla legal que ella esperaba, agresiva, costosa y, en última instancia, inútil. Javier parecía luchar contra el acuerdo de divorcio con todas las herramientas a su disposición, impugnando cada división de activos, cada valoración, cada reclamo. Entre bastidores, estaba haciendo algo completamente diferente. Miguel Díaz, creyéndose seguro en su inminente victoria, dejó de prestar atención a las operaciones diarias de Madrigal Biotech. Estaba demasiado ocupado planeando su futuro con Constanza, demasiado distraído por fantasías de controlar la empresa como para notar que Javier estaba reestructurando todo en silencio. Javier renegoció los contratos con las 3 principales redes hospitalarias, insertando cláusulas que los hacían contingentes a la aprobación de la COFEPRIS para BioSteam 7. Cuando se denegara la aprobación, los contratos terminarían automáticamente con tarifas de penalización pagaderas por Madrigal Biotech. También reestructuró el plan de opciones sobre acciones para empleados, creando cláusulas de aceleración masiva que se activarían si hubiera un cambio en el liderazgo de la empresa. Cuando Constanza tomara el control, cada empleado con opciones tendría derecho a la consolidación y pago inmediato, un pasivo de aproximadamente 60 millones de pesos que no existía actualmente en el balance general. Lo más importante es que continuó desarrollando BioSteam 3 y BioSteam 5 en Madrigal Terapéutica, ahora trabajando con un equipo de 5 brillantes investigadores que habían dejado Biotech discretamente para unirse a él. La propiedad intelectual fue cuidadosamente documentada, archivada y poseída en su totalidad por la nueva empresa. Genaro manejó todas las maniobras legales con habilidad practicada. En el tribunal, presentó argumentos apasionados sobre las contribuciones de Javier a la empresa, sobre la injusticia de que Constanza reclamara la mitad del capital en algo que no había ayudado a construir. Delia Bárcena contrarrestó con argumentos igualmente apasionados sobre la sociedad conyugal y el apoyo conyugal. La jueza, una mujer severa llamada Patricia Paredes, escuchó a ambas partes con evidente escepticismo. En una audiencia, miró directamente a Javier y preguntó: «Señor Madrigal, ¿por qué no acepta simplemente que la ley de la Ciudad de México es clara en este asunto? Su esposa tiene derecho a su parte de los activos matrimoniales». Javier, siguiendo la respuesta cuidadosamente guionizada por Genaro, había respondido: «Su señoría, esta empresa es el trabajo de mi vida. Es como pedirme que me corte mi propio brazo». La jueza Paredes suspiró. «Señor Madrigal, muchas personas se sienten así con respecto a sus negocios. Eso no cambia la ley». Después de 6 meses de disputas legales, Genaro finalmente acudió a Javier con la inevitable noticia. «La jueza va a fallar a favor de Constanza», dijo, sentado en el departamento temporal de Javier cerca de las oficinas de biotecnología. «Ha indicado que, a menos que puedas probar contribuciones significativas de bienes separados, va a otorgar a Constanza el 50% de tu capital en Madrigal Biotech». Javier asintió. «Bien». Genaro arqueó una ceja. «Bien». «Es hora de dejar de luchar», dijo Javier. «Quiero que te acerques a Delia Bárcena con una oferta de acuerdo. Le daré a Constanza todo lo que pide. La casa, las inversiones y el 100% de mi capital en Madrigal Biotech». «100%. Javier, eso es».
Eso es lo que quiero hacer. A cambio, consigo alejarme limpio. Sin pensión, sin reclamos continuos contra ninguna futura empresa comercial, separación completa de todas las deudas y pasivos. Javier miró a los ojos a su abogado. ¿Puedes hacer que eso suceda? Genaro guardó silencio por un largo momento. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Magnífico bastardo. Le estás dando toda la manzana envenenada. Le estoy dando exactamente lo que ella quería, corrigió Javier. Haz la oferta. Delia Bárcena, previsiblemente, no podía creer su suerte. Llamó a Genaro a las 2 horas de recibir la propuesta de acuerdo. ¿Cuál es el truco?, preguntó con sospecha. No hay truco, respondió Genaro con suavidad. Mi cliente está cansado de luchar. Reconoce que la ley está del lado de su cliente y quiere seguir adelante con su vida. Construyó una empresa exitosa, confía en que puede construir otra. Está dispuesto a dar a la señora Madrigal la plena propiedad de Madrigal Biotech a cambio de una ruptura limpia. Plena propiedad, repitió Delia. ¿No solo la mitad de su capital? Todo. Eso es correcto. Le gustaría evitar el espectáculo de un juicio, la publicidad negativa, los honorarios legales adicionales. De esta manera, todos obtienen lo que quieren. Hubo una larga pausa. Tendré que consultar con mi cliente. Por supuesto. Estamos preparados para ejecutar la transferencia dentro de 30 días si la señora Madrigal está de acuerdo. Constanza llamó a Javier directamente esa noche. Su voz era brillante con un triunfo apenas reprimido. Javier, Delia me contó sobre tu oferta de acuerdo. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, dijo Javier, inyectando la nota justa de derrota cansada en su voz. No puedo seguir haciendo esto, Constanza. Las peleas, los abogados, el estrés. Tenías razón. Nos hemos distanciado, y tratar de aferrarse al pasado no es saludable para ninguno de los dos. ¿Entonces simplemente me estás dando la empresa? Te estoy dando tu parte justa de nuestros activos matrimoniales, dijo Javier. La empresa vale 300 millones de pesos según la última valoración. Mereces la mitad de mi capital, que es de unos 150 millones. Te ofrezco todo porque no quiero ser socio comercial de mi exesposa. Es más limpio de esta manera. Prácticamente podía escuchar su mente trabajando, calculando. Eso es muy generoso de tu parte. Construí Madrigal Biotech una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Solo quiero seguir adelante. Está bien, dijo Constanza, intentando y fallando en mantener el regocijo fuera de su voz. Está bien. Sí, acepto tu oferta. Hagámoslo. 3 semanas después, Javier estaba sentado en una sala de conferencias en el bufete de abogados de Genaro Herrera, firmando papeles que transferían la propiedad completa de Madrigal Biotech a Constanza Madrigal. Miguel Díaz también estaba allí, de pie detrás de Constanza con una mano en su hombro, su expresión presumida. Sin rencores, Javier, dijo Miguel mientras Javier firmaba la última página. Eres un científico brillante, pero los negocios nunca fueron realmente tu fuerte. La empresa estará en buenas manos. Javier miró al hombre que había sido su socio, su amigo, que lo había traicionado de la manera más fundamental posible. Estoy seguro de que lo estará, dijo uniformemente. Buena suerte, Miguel. Vas a necesitarla. La audiencia final en el tribunal fue casi anticlimática. La jueza Paredes revisó el acuerdo de liquidación, preguntó a Javier varias veces si estaba seguro de que entendía a qué estaba renunciando, y luego aprobó el divorcio. Madrigal Biotech ahora pertenecía enteramente a Constanza. La casa, las inversiones, todo era suyo. Delia Bárcena estrechó la mano de su cliente. Felicidades, señorita Eaton. Este es el acuerdo más grande que he negociado jamás. Constanza sonrió radiante mientras Javier pasaba junto a ella en su camino fuera de la sala del tribunal. Ella realmente se rió. Gracias, Javier, dijo, su voz goteando falsa dulzura. Gracias por ser tan tonto. Javier se detuvo, la miró por última vez y sonrió. De nada, Constanza. Disfruta tu victoria. Esa noche, Miguel y Constanza celebraron en un restaurante caro en el centro de la Ciudad de México.
Carlos Osorio, que había estado manteniendo su vigilancia, envió a Javier fotos de ellos brindando con champaña, sus rostros brillando de triunfo. Javier miró las fotos exactamente 3 segundos, luego las borró. Ya no las necesitaba. Todo estaba en marcha ahora. 3 días después de que finalizara el divorcio, Javier estaba en su nueva oficina en Madrigal Terapéutica, un espacio elegante en un edificio moderno financiado por la inversión de Esteban Salas, cuando sonó su teléfono. Era Julia Camacho. Javier, tienes que ver esto, dijo ella, con voz urgente. La Cofepris acaba de publicar su revisión de BioSteam 7. Un rechazo completo. Citaron los problemas exactos de toxicidad celular que identificaste hace 8 meses. También recomiendan que todos los ensayos actuales se detengan de inmediato y que todos los sujetos de prueba sean contactados para un seguimiento de monitoreo. Javier sintió una sombría satisfacción. ¿Cuándo salió la carta? Esta mañana. Ya es pública. La Cofepris la publicó en su sitio web. Gracias, Julia. Yo me encargaré desde aquí. Colgó y llamó a Genaro Herrera. Empezó. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen las demandas? Ya he oído de los abogados de 3 inversionistas, respondió Genaro. Alegan que fueron engañados sobre la viabilidad de BioSteam 7. Quieren su dinero de vuelta con daños y perjuicios. Las redes hospitalarias también están llamando. Esas cláusulas de penalización en los contratos se están activando mientras hablamos. Bien. ¿Qué hay de los empleados? Las aceleraciones de opciones sobre acciones se activaron en el momento en que Constanza asumió como propietaria mayoritaria. Eso es un pasivo de 60 millones de pesos que debe pagarse dentro de 90 días según el plan reestructurado que pusiste en marcha. Javier hizo algunos cálculos rápidos. El rechazo de la Cofepris significaba que la valoración de la empresa se desplomaría. Las demandas de los inversionistas drenarían el poco capital que quedaba. Las multas contractuales agregarían millones más en obligaciones. Los pagos a empleados acabarían con cualquier liquidez. Madrigal Biotech, la empresa que había pasado 12 años construyendo, estaba a punto de colapsar bajo el peso de sus propios activos tóxicos. Y Constanza poseía el 100% de ella. Su teléfono sonó. Miró la pantalla. Constanza llamando. Javier contestó. ¿Bueno? ¿Qué guión bajo hiciste?, gritó Constanza. Javier, ¿qué guión bajo le hiciste a la empresa? No hice nada, dijo Javier con calma. BioSteam 7 no obtuvo la aprobación de la Cofepris. Estas cosas pasan en la biotecnología. Es una industria arriesgada. ¿Lo sabías? ¿Sabías que iba a fracasar y me diste la empresa de todos modos? Descubrí los problemas con BioSteam 7 hace 8 meses, confirmó Javier. Justo alrededor del momento en que empezaste a acostarte con Miguel. En realidad, intenté salvarlo, pero algunas cosas no se pueden arreglar. Hubo un sonido estrangulado desde el lado de Constanza. Me tendiste una trampa. Me diste una empresa sin valor. Te di exactamente lo que pediste, corrigió Javier. Exigiste Madrigal Biotech. La tienes. Toda. Los activos y los pasivos. Así es como funcionan los negocios, Constanza. Los inversionistas están demandando. Los hospitales exigen millones en multas. Los empleados están renunciando y exigiendo que se paguen sus opciones sobre acciones. Esto es una locura. Reestructuré algunas cosas antes de la transferencia, admitió Javier. Me aseguré de que todos los pasivos contingentes estuvieran debidamente documentados. Tu abogada debería haberlos detectado durante la diligencia debida, pero supongo que Delia Bárcena no es tan buena como sugiere su reputación. Hijo de guión bajo. En realidad, prefiero pensar en ello como darte una experiencia de aprendizaje. ¿Quieres ser directora general? Felicidades. Estás a punto de aprender cómo es cuando una empresa implosiona. Miguel dice que podemos demandarte. Dice que cometiste fraude. Javier se rió, el sonido genuino de la diversión. Miguel es bienvenido a intentarlo, pero documenté todo. Cada decisión se tomó de buena fe como director general de la empresa. Cada reestructuración fue aprobada por la Junta, que incluía a Miguel, por cierto. Él firmó todo.
Me estás destruyendo. No, Constanza. Te destruiste a ti misma. Te volviste codiciosa. Pensaste que podías robar todo lo que construí y alejarte riendo. En cambio, vas a pasar la próxima década lidiando con demandas, procedimientos de quiebra y la destrucción completa de tu reputación. Podía oírla llorar ahora. Lágrimas reales esta vez. Javier, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos trabajar juntos. Hemos terminado, dijo Javier rotundamente. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. ¿Qué se supone que debo hacer? Javier sonrió, aunque ella no podía verlo. Te llevaste todo. Yo no di nada. Colgó. El teléfono comenzó a sonar de nuevo inmediatamente, pero lo ignoró. En su lugar, llamó a Esteban Salas. Esteban, es hora. Quiero anunciar Madrigal Terapéutica a la industria. Comunicado de prensa completo. Tenemos a BioSteam 3 y BioSteam 5 listos para los ensayos de fase 2. Tenemos un equipo de investigadores brillantes y tenemos la financiación para llevarlo a cabo. El momento es perfecto, dijo Esteban. Con el colapso de Madrigal Biotech en las noticias, todos buscarán la próxima gran novedad en terapia de regeneración neuronal. Vas a parecer un fénix renaciendo de las cenizas. Esa es la idea. También quiero que Julia Camacho aparezca como directora científica y propietaria parcial. Se lo ha ganado. ¿Hecho? Haré que mi equipo de relaciones públicas redacte el comunicado. ¿Javier? Sí. Esa fue la maniobra comercial más despiadada que he presenciado jamás. Recuérdame nunca cruzarte. Javier colgó y miró alrededor de su nueva oficina. A través de la ventana, podía ver el horizonte de la Ciudad de México. La misma vista que había tenido desde Madrigal Biotech, pero desde un ángulo diferente. Todo lo viejo hecho nuevo otra vez. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Carlos Osorio. Miguel Díaz acaba de ser despedido de sus puestos en la Junta. Se corre la voz sobre la aventura y el intento de toma de control. Su reputación está acabada. Javier respondió, bien. Asegúrate de que todos sepan exactamente lo que hizo. Llegó otro mensaje de texto. Este de Genaro Herrera, los abogados de Constanza están llamando. Ella quiere negociar devolverte la empresa a cambio de asumir los pasivos. Javier se rió a carcajadas. Dile que no. Ella la quería. Puede quedársela. Durante las siguientes 6 semanas, Javier observó desde una distancia cómoda cómo el mundo de Constanza y Miguel se desmoronaba. Las demandas se acumularon. Los inversionistas a los que se les había mentido sobre las perspectivas de BioSteam 7 querían sangre y dinero, no necesariamente en ese orden. Las redes hospitalarias exigieron las tarifas de penalización, que totalizaban casi 80 millones de pesos que Madrigal Biotech no tenía. Las opciones sobre acciones de los empleados se convirtieron en una pesadilla. 53 empleados actuales y anteriores exigieron el pago inmediato de sus opciones consolidadas, como era su derecho bajo el plan reestructurado. Constanza intentó argumentar que la reestructuración era fraudulenta, pero Genaro Herrera presentó documentación que mostraba que el propio Miguel Díaz había aprobado cada cambio como miembro de la Junta. Miguel, enfrentando su propia ruina, se volvió contra Constanza en un intento desesperado por salvarse a sí mismo. Afirmó que ella había sido la mente maestra detrás de todo el esquema, que ella lo había seducido para traicionar a Javier. No funcionó. Los informes del investigador privado, que Carlos Osorio había filtrado cuidadosamente a contactos clave de la industria, mostraron evidencia clara de que tanto Miguel como Constanza habían planeado tomar el control juntos. Miguel perdió sus puestos en la Junta, sus contratos de consultoría y su reputación. En 2 meses, se declaró en bancarrota y se mudó de nuevo con sus ancianos padres en Cuernavaca. A Constanza le fue aún peor. Como única propietaria de Madrigal Biotech, era personalmente responsable de las deudas de la empresa. Intentó declararse en bancarrota, pero Genaro Herrera, representando a varios de los acreedores, argumentó con éxito que ella había tomado posesión de la empresa mediante fraude, haciendo que algunas de las deudas no fueran condongables. La casa en Las Lomas se vendió para pagar a los acreedores. El Audi fue embargado. Las cuentas de inversión fueron congeladas y finalmente liquidadas. Constanza,
quien celebró haberle quitado todo a Javier, terminó viviendo en un departamento de una habitación en una zona difícil de la ciudad, trabajando como recepcionista en un consultorio dental porque ninguna firma de marketing la contrataría después del escándalo. Mientras tanto, Madrigal Terapéutica prosperaba. El anuncio de la nueva empresa de Javier causó revuelo en la industria biotecnológica. BioStim 3, el tratamiento de regeneración de vías neuronales que realmente funcionaba, completó los ensayos de fase 2 con gran éxito. Las proyecciones iniciales sugerían que podría valer miles de millones una vez que llegara la aprobación de la COFEPRIS. Javier contrató a 20 empleados, ofreciendo generosas participaciones en el capital y salarios competitivos. Julia Camacho se convirtió en una celebridad menor en los círculos de investigación, dando charlas sobre su enfoque innovador para la regeneración neuronal. La inversión de Esteban Salas se multiplicó por 10 en valoración dentro del primer año. Una noche, unos 4 meses después de que finalizara el divorcio, Javier estaba sentado en su oficina revisando los últimos datos del ensayo. Su teléfono sonó. Constanza de nuevo. Había llamado 17 veces en el último mes. Él había respondido exactamente una vez para decirle que dejara de contactarlo o conseguiría una orden de restricción. Esta vez, dejó que fuera al buzón de voz. Más tarde, escuchó el mensaje. Javier, por favor. Lo siento. Lo siento tanto por todo. Miguel, él me convenció de que no me apreciabas, de que merecía más. Fui estúpida y codiciosa y destruí todo. Las demandas me están matando. No puedo pagar un abogado. Los acreedores vienen por mi salario. No me queda nada. Su voz se quebró. Sé que no merezco tu ayuda, pero por favor. Por favor, Javier, por lo que solíamos tener, ayúdame. Borró el mensaje sin terminarlo. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Julia asomó la cabeza. Hola, jefe, ¿quieres cenar? El equipo va a ese nuevo lugar de sushi en la Roma. Javier sonrió. Claro, déjame terminar aquí. Tómate tu tiempo. Ah, y Javier. La expresión de Julia se volvió seria. Sé lo que hiciste. Con Madrigal Biotech. Constanza. Todo. Javier se quedó quieto. Julie. No te estoy juzgando, dijo ella rápidamente. Intentaron robarte todo. Te protegiste a ti mismo y a tu trabajo. Lo entiendo. Solo quiero que sepas, me alegro de que ganaras. Mereces ganar. Ella se fue antes de que él pudiera responder. Javier se sentó solo en su oficina por un largo momento, pensando en las elecciones y las consecuencias, en la lealtad y la traición, en el costo de la venganza y el precio de la justicia. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Madrigal Biotech se había declarado oficialmente en quiebra. Todos los activos serían liquidados para pagar a los acreedores. Constanza Eaton Madrigal figuraba como la acreedora mayoritaria demandada en 17 juicios separados. Javier leyó el artículo, luego cerró su teléfono y se puso de pie. Tomó su chaqueta y salió para unirse a su equipo para cenar. El pasado había quedado atrás ahora. Había construido algo nuevo, algo mejor, algo que no se le podía quitar. Mientras caminaba hacia su coche, pensó en esas 6 palabras que le había dicho a Constanza por teléfono. Las palabras que finalmente le hicieron entender lo que él había hecho. Te llevaste todo. Yo no di nada. Era cierto. Constanza se había llevado su empresa, su dinero, su matrimonio. Pero todo lo que se había llevado no tenía valor. Todo lo de valor real, la propiedad intelectual, los talentosos investigadores, los tratamientos prometedores, el futuro Javier se lo había guardado para sí mismo. No le había dado nada más que la apariencia de victoria. Y esa apariencia la había destruido. Javier Madrigal condujo por las calles de la Ciudad de México hacia su nueva vida, dejando atrás los restos de su antigua vida. Aprendió una valiosa lección de toda la experiencia: a veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es darles exactamente lo que piden y ver cómo se destruyen a sí mismos. 6 meses después, Madrigal Terapéutica anunció su ronda de financiación Serie B. 1.000 millones de pesos, liderada por un consorcio de firmas de capital de riesgo de primer nivel. BioStim 3 avanzaba a los ensayos de fase 3.
BioSteam 5 mostraba aún más promesa con aplicaciones potenciales más allá de la regeneración neuronal. Javier estaba en el escenario en una conferencia de biotecnología en Guadalajara, dando un discurso principal sobre perseverancia e innovación. En la audiencia, vio algunas caras familiares: Esteban Salas, radiante de orgullo; Julia Camacho, tomando notas para su propia charla próxima; Genaro Herrera, que había volado solo para ver el triunfo de Javier. Las preguntas de la audiencia eran predecibles. ¿Cómo se recuperó tan rápidamente del colapso de Madrigal Biotech? ¿Qué consejo tenía para los empresarios que enfrentan contratiempos? Javier respondió con humildad practicada, hablando sobre la importancia de centrarse en la buena ciencia, construir un equipo fuerte y nunca renunciar a su visión. No mencionó a Constanza ni a Miguel ni el divorcio. No necesitaba hacerlo. Todos en la industria conocían la historia para entonces. Después de la charla, un joven investigador se le acercó nerviosamente. Señor Madrigal, solo quería decir lo que le pasó con su ex esposa y su socio. Fue terrible. Pero la forma en que regresó de eso es inspiradora. Javier estrechó la mano del joven. Gracias. Pero no regresé de nada. Solo seguí avanzando. Esa fue su lección final de toda la terrible experiencia. La venganza no se trataba de mirar atrás, de insistir en quién te había hecho daño y cómo lastimarlo. La verdadera venganza era construir algo tan exitoso, tan innegablemente brillante, que todos los que dudaron de ti o te traicionaron tuvieran que ver cómo triunfabas mientras ellos fracasaban. Constanza y Miguel habían intentado tomar el trabajo de su vida. En cambio, le habían dado la motivación para construir algo aún mejor. Pensaron que lo estaban destruyendo. En realidad, lo habían liberado de un matrimonio fallido y un socio desleal, despejando el camino para su mayor éxito. 2 años después del divorcio, Madrigal Terapéutica salió a bolsa. La OPI fue un éxito masivo, valorando la empresa en 16,000 millones de pesos. El patrimonio neto personal de Javier superó los 4,000 millones de la noche a la mañana. Julia Camacho se convirtió en multimillonaria. El retorno de la inversión de Esteban Salas fue superior al 3,000%. Javier usó parte de su nueva riqueza para establecer un fondo de becas para jóvenes científicos de entornos desfavorecidos. Dotó una cátedra de investigación en su alma mater. Compró una hermosa casa en Los Cabos con vista al océano y un laboratorio doméstico de última generación. Nunca se volvió a casar, aunque salía ocasionalmente. Nunca olvidó lo que Constanza y Miguel habían intentado hacerle. Pero tampoco desperdició energía odiándolos. Se volvieron irrelevantes para su vida, notas al pie en una historia que realmente trataba sobre la resiliencia y la reivindicación. Una noche, 3 años después de que todo hubiera terminado, sonó el timbre de Javier. Abrió para encontrar a una mujer mayor que no reconoció. Señor Madrigal, soy Silvia Carrillo. La madre de Constanza. Javier se tensó. Señora Carrillo. ¿Qué puedo hacer por usted? Vine a disculparme. Los ojos de la mujer estaban rojos de llorar. Por mi hija. Por lo que le hizo. Sé que no significa nada viniendo de mí, pero lo siento mucho. ¿Cómo está Constanza?, preguntó Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. No está bien. Todavía está lidiando con demandas. Todavía tratando de reconstruir su vida. Sabe que destruyó todo y tiene que vivir con eso. Silvia Carrillo lo miró a los ojos. No le pediré que la perdone. No estoy segura de haberla perdonado yo misma por lo que hizo. Solo quería que supiera que siempre pensé que usted era un buen hombre. No merecía nada de esto. Javier asintió lentamente. Gracias por decir eso. Significa más de lo que sabe. Después de que ella se fue, Javier se sirvió una copa de vino y se sentó en su terraza, viendo la puesta de sol sobre el Pacífico. Pensó en el perdón y si realmente había perdonado a Constanza y Miguel. La respuesta honesta era no, no realmente. Pero había ido más allá de necesitar perdonarlos. Lo habían lastimado, sí. Al intentar destruirlo, en última instancia lo habían hecho más fuerte. Esa era la cuestión de la venganza. La mejor clase no requería que levantaras un dedo contra tus enemigos.
Solo requería que fueras más inteligente, más paciente y más estratégico que ellos. Requería que vieras varios movimientos por delante, que entendieras las consecuencias y la naturaleza humana, que supieras cuándo luchar y cuándo aparentar rendirse. Javier le había dado a Constanza exactamente lo que ella quería, su empresa. Y al hacerlo, le había dado exactamente lo que ella merecía, la destrucción de su propia codicia y traición. Levantó su copa hacia el sol poniente, hacia el futuro, hacia la vida que había construido a partir de las cenizas de la anterior. Te llevaste todo, dijo en voz baja a la brisa del océano. Yo no di nada. Y luego sonrió, terminó su vino y entró para revisar los últimos datos de investigación de su equipo. Porque si bien la venganza había sido satisfactoria, el éxito era mejor. Y Javier Madrigal había aprendido que la mayor victoria no era destruir a tus enemigos. Era volverse tan exitoso que ellos se destruyeran a sí mismos tratando de convertirse en ti. La historia de Javier Madrigal y su espectacular regreso se volvió legendaria en el mundo empresarial mexicano y los círculos de biotecnología. Los profesores de las escuelas de negocios la enseñaban como un estudio de caso en pensamiento estratégico. Los empresarios la contaban como una historia de advertencia sobre la codicia y la lealtad. Los investigadores la citaban como inspiración en tiempos difíciles. Pero para el propio Javier, era simplemente la historia de cómo había tomado la peor traición de su vida y la había convertido en el catalizador de su mayor triunfo. Había sido puesto a prueba, traicionado y casi roto. En lugar de romperse, se había doblado. Se había adaptado. Había ganado. Y al final, eso era todo lo que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.